Gloria a Dios. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar el capítulo 11 de Romanos. Que el Espíritu Santo nos guíe y nos instruya conforme a la voluntad de Dios y nos revele lo que Él quiere que nosotros aprendamos y entendamos de esta palabra maravillosa transmitida por el apóstol Pablo. Y en este capítulo es el último capítulo que Pablo dedica para explicar el plan de Dios, el propósito de Dios, el trabajo de Dios en su pueblo Israel. Y en el capítulo 1 hay una pregunta muy importante que hace el apóstol Pablo, donde se desarrolla todo este capítulo y dice: ¿Israel es desechado por Dios? Es una interrogante que hace el apóstol Pablo. Es una pregunta que quizás muchos no las hacemos. ¿Israel es desechado por Dios? ¿Verdad? Porque recuérdense que en ese tiempo Roma había expulsado a todos los judíos. Entonces el desprecio hacia esa nación estaba a flor de piel en ese tiempo en que Pablo escribió esta carta. Y la respuesta que Pablo nos da es no. Dios no ha desechado a su pueblo de Israel de ninguna manera, de ningún modo. Y se lo voy a demostrar. Dice el apóstol Pablo, prueba de esto soy yo, el apóstol Pablo. Prueba de que Dios no ha desechado a Israel era el apóstol Pablo, porque él dice, yo soy israelita genuino, ¿verdad? Descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ahí está. Esa es una razón para afirmar que Dios no ha desechado a su pueblo de Israel, ¿verdad? Luego el apóstol Pablo empieza a desarrollar el por qué no es desechado, a pesar de muchas cosas y de tantos errores y de tantas transgresiones del pueblo de Israel. Dios no lo ha desechado, y pone de ejemplo al profeta Elías, porque el profeta Elías, imagínense qué profeta era este, se quejó con Dios con respecto a Israel y lo hizo de partida doble. Usted puede leer esa historia en Primera de Reyes 19, del verso 10 al 14, usted lo puede leer. ¿Y cuál era esa queja que estaba, esa acusación tan severa que estaba dando el profeta Elías a Dios? Le dice acerca de Israel, le dice: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares y solo yo he quedado, ¿verdad? Y además de eso, atentan contra mi vida. El profeta se queja con Dios con respecto a la conducta de Israel. Y no era mentira, esto era una realidad en ese tiempo. Pero la respuesta divina, dice el apóstol Pablo, fue que me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado rodilla a Baal. Es muy interesante. Yo le invito a leer esa parte de la historia, esa cita que le di, para que pueda entender aún mucho más de lo que Pablo está hablando. Y luego dice que como en aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, Dios se reservó a 7,000 hombres, hoy también hay un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Y mire el énfasis que dice Pablo. Y luego dice en el verso 6, esta elección no lo ha alcanzado por sus obras. ¿Qué quiere decir? Estos que Dios ha elegido no es porque cumplieron la ley, no es porque se lo merecían, no es por eso, no, porque entonces ya no sería gracia, ¿verdad? Y él dice que este grupo, este remanente que él se reservó, alcanzó la justificación porque tenía fe en aquel que los iba a justificar por la fe. Entonces este grupo alcanzó misericordia, alcanzó la gracia, hablando del pueblo de Israel. Pero el resto del pueblo, dice el apóstol Pablo, por no tener fe, fueron endurecidos. O sea, el endurecimiento del corazón del pueblo de Israel es a propósito. Y se cumplió en ellos la profecía del profeta Isaías que dice: Dios les dio
un espíritu de estupor, un espíritu torpe, ¿verdad? Ojos que no ven y oídos que no oyen. Y mire lo que dice aquí, hasta el día de hoy. Miren cómo la palabra de Dios está más actualizada que el internet y todo lo que usted se puede imaginar. Hasta el día de hoy.